Hablar de educación nunca está de más. La Seño Paula. Muy buenos días, señor Paula. ¿Cómo anda usted? Buenos días, señor. Ahora sí, como corresponde, muy buenos días, muy bien a pesar de este miércoles invernal, frío, lluvioso, destemplado, pero muy bien. Me alegro muchísimo. Muchas Como le gracias. veníamos anunciando a la audiencia, vamos a hablar de nuestra independencia. Exactamente. ¿No? Ya tenemos a nuestro invitado aguardando ahí en la línea, muy pacientemente, ya le agradecemos mucho, desde ya. Pero queremos, bueno, que haga usted Una introducción, sí, así es, exactamente. Ya veníamos poniendo en contexto estos días, perdón, con lo que ha sido, ¿no?, la independencia, un aniversario más de Estados Unidos y el contexto histórico que se vivía en ese momento, que mucho del cual se replicaba aquí en nuestro país, ¿no? Muchos puntos de los cuales leíamos. Así que, bueno, cuéntenos usted, por favor. Bueno, así es precisamente para hoy, para contextualizar, no solamente recordar, repasar, sino que también entender un poco más y contextualizar este hecho trascendental para la historia argentina, acontecida allá por el 1816, que no fue un hecho aislado, como ustedes muy bien decían, empezaron a hablar esta semana a raíz del 4 de julio, recordando la independencia de los Estados Unidos. Y bueno, ¿y qué fue lo que sucedía por estas latitudes hace poquito más de 200 años atrás, para poder comprender un poco más y entender la historia de nuestro país? Hoy, en este micro, vamos a hacer nuevamente una cátedra compartida. Y no solamente buscamos recordar estos procesos históricos, sino también poder, como decíamos, erradicar esa concepción de ver a la historia fragmentada y seccionada por espacios, por lugares geográficos, como que si solamente fueran hechos aislados que surgieron así como de la nada. Entonces, para poder entender un poco más el hilo conductor de todo lo que ha acontecido y lo que nos lleva hoy en día a ser lo que somos, nos tomamos este espacio en este micro radial y vamos hoy a compartir y darle la bienvenida a Daniel Pena. Buenos días, Daniel Pena. ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Me alegro. Contanos un poquito de dónde nos estás hablando. ¿En dónde estás en estos momentos? En mi casa, en la ciudad de Avellaneda, pegadito a la capital federal. Perfecto, o sea que hoy unimos Capital Federal con Chajarí. Así es, así es. Así es. Un placer. Para nosotros es un placer enorme poder tenerte acá, que nos cuentes, que nos compartas un poquito acerca de lo que vos sabés sobre nuestra independencia. Pero antes de eso, querido Daniel, te voy a presentar como corresponde, si te parece. ¿Cómo no? Y decirte que desde acá, desde la localidad de Chajarí, desde esta emisora, te estamos saludando. Agustina, conductora del programa Mezcla Viva. Jorge Corcho, conductor y operador. Y quien te habla, Paula Escusimarra, encargada de este micro de educación. Un placer y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, Daniel. Muchas gracias y que tengas muy buena jornada y gracias por tu tiempo y tu espacio aquí en el programa, que para nosotros es sumamente importante. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias. Antes de cederte la palabra, entonces te presento como corresponde. Él es Daniel Pena, investigador histórico, documentalista, comentarista de radio y cronista. Y así es. Así es. Así es. ¿Algo más que agregar? No, bueno, sí. Sí, hay mucho más. Alguna cosa más, pero lo dejamos ahí, suficiente. Perfecto, sí, me consta que hay mucho más para agregar, pero hagamos algo resumido. Querido Daniel, 9 de julio de 1816, Tucumán, casita de Tucumán. Sí. ¿Qué tenés para contarnos acerca de lo que sucedió antes de este 9 de julio de 1816? Tenemos que empezar bastante antes. Yo creo que sí. Tal vez yo me atrevería a decir algo más de 30 años antes. Sí. Con un acontecimiento que para nada está documentado en la historia argentina, que es la labor de una logia masónica
que ya registra actividad para 1795, es decir, mucho tiempo antes de la declaración formal de la independencia y mucho tiempo antes de la propia Revolución de Mayo, que fue la que dio inicio a todo este proceso, ¿no? Exactamente. También debemos de hacer hincapié en el gran acontecimiento que significaron las invasiones inglesas, 1806 y 7, Sí. donde nos abrió los ojos, nos dimos cuenta que no necesitábamos un rey, porque el rey no existía, estaba detenido, preso por Napoleón mismo en Europa, donde la capacidad de defensa que pudo esgrimir España en esta parte del mundo fue casi nula, porque no estaba suficientemente armada y protegida toda esta tierra, y porque los criollos se dieron cuenta que pueden asumirse la defensa y su gobierno, aunque en un primer momento, en mayo de 1810, fue el nombre de un rey que en la práctica no existía. Exacto. Acá hay que también poner en su justa dimensión un acontecimiento que fue clave, que es el regreso de San Martín a la Argentina en 1812, la constitución de otra logia masónica, Lautaro, Así es. que fue la que coordinó el accionar político y militar para proyectar y llevar adelante la guerra contra el Imperio Español. Exacto. Esto tiene también una connotación sumamente importante, porque del 10 al 12 podríamos decir que se gobernó a los ponchazos, no teniendo muy en claro lo que iba a pasar con la forma incluso de gobierno de esta parte del mundo, Sí. pero a partir del 12, con esta inteligencia coordinadora que se estableció en Buenos Aires, inmediatamente el primer paso fue la convocatoria de la famosa Asamblea del año 13, Sí. que nos dio moneda nacional, que terminó convalidando una serie de acontecimientos que nos llevaban a la autodeterminación. Sí. La constitución formal de ejércitos en forma masiva, la toma de una bandera que nos diferencie del enemigo que estábamos enfrentando, la escarapela, en fin. Pero el acontecimiento clave es la organización de todo esto bajo una única premisa: lograr la libertad definitiva. Hubo 4 grandes patas, digamos, de una mesa que por suerte fue muy estable desde el punto de vista del objetivo, aunque no del punto de vista del manejo de la guerra en sí mismo y de la parte política. Sí. Date cuenta que el único proceso totalmente exitoso, aunque por supuesto tuvo reveses, en todo lo que conocemos como las ex colonias españolas, fue el encarado en Buenos Aires. Todos los demás procesos tuvieron reveses y muy grandes, en México, en Venezuela mismo, y hubo que empezar nuevamente desde cero. En Buenos Aires se consolidó un proceso que siempre fue hacia adelante, a pesar de, como te dije, los contratiempos militares del caso, Sí. pero que nunca corrió total peligro para lograr el objetivo final. Esto evidencia una claridad de propósitos y objetivos muy grandes. Esta mesa, si hubiera caído alguna de sus patas, no hubiera logrado el propósito, casi con seguridad. Y estas patas eran San Martín, Belgrano por un lado, nuestros padres de la patria, como los podríamos llegar a calificar, Sí. y por el otro, otros 2 personajes que están colocados en un lugar secundario, pero que fueron claves y Sí, fundamentales. Exacto. ¿Quiénes fueron? Güemes en el norte, Güemes. aguantando la frontera ante las incursiones españolas que venían del Alto Perú, hoy Bolivia,
Sí. y Brown gobernando, Brown, estaba pensando en Brown a lo mejor como una quinta pata, pero la Sí. cuarta gran pata es Pueyrredón. A este sí prácticamente no se lo tiene en cuenta para nada. Exactamente, no iba a decir Pueyrredón, porque cuando estudiamos y enseñamos la historia, discúlpame que te haga este brevísimo comentario, no lo tenemos en cuenta a Pueyrredón. Para nada. Para nada, exacto. Y es realmente clave porque él Sí. fue la apoyatura política de la campaña militar en Buenos Aires, gobernando como director supremo, pero también recolectando fondos, armamento, logística, en definitiva, que iba a terminar alimentando con esas vituallas imprescindibles a los ejércitos que estaban combatiendo. Sin Pueyrredón hubiera sido mucho más complicado o casi imposible lograr el objetivo de consolidar este proceso. Por eso San Martín, al tener las espaldas cubiertas, tanto en el Frente Norte con Güemes como en Buenos Aires con Pueyrredón, pudo dedicarse al armado estratégico de una campaña que fue extraordinaria y que es considerada como una hazaña militar aún hoy en día, Sí. como fue cruzar la cordillera de los Andes, probar un nuevo camino, comenzando a atacar el corazón del Imperio Español del otro lado de la cordillera para usar esa base para atacar definitivamente al corazón, en serio, o al cerebro del Imperio Español en América, que era el Perú. Antes se habían probado otras vías, como la vía de la invasión terrestre o la guerra terrestre vía el Alto Perú, se había incursionado también para levantar y lograr incorporar al proyecto al propio Paraguay, y se había fracasado, estrepitosamente incluso, hasta el punto que con lo del Alto Perú se corrió riesgo de que España pueda reiniciar la guerra en esa zona y atacar y seguir atacando a lo que hoy es Argentina desde el norte del país, ¿no? Sí. Acá se implementó una estrategia absolutamente novedosa, distinta. Se fue a Chile, comparándola desde el punto de vista de la hazaña militar. Cuando se habla de otros ejemplos, caso de Napoleón Bonaparte con el cruce de los Alpes, lo de el cruce de la cordillera por lo que sería hoy las provincias de San Juan y de Mendoza, fue realmente una hazaña extraordinaria, porque se enfrentaban con un obstáculo que era infinitamente más grande que los Alpes en la región de Europa. Esto nos pone en una categoría completamente distinta, pero también nos pone en la categoría del uso de la inteligencia en esta claridad de objetivos que se mostraban abiertamente, pero el uso de una inteligencia que realmente fue clave, fue tan importante como el mismo despliegue militar, porque se logró la sorpresa y en pocos días se logró derrotar al enemigo en España, consolidar un proceso político muy fuerte, demostrar ya la claridad de objetivos que tenía San Martín en su cabeza, porque San Martín le ofrecieron en un primer momento ser el director supremo de Chile, y él lo negó porque dijo, voy por el objetivo final. Si nosotros no tomamos Lima y no destruimos ese corazón o cerebro del poder imperial español en la parte más rica y mejor protegida, que era Perú, encarnado en la ciudad de Lima, por supuesto, no vale la pena todo lo que hemos hecho hasta ahora. Él renuncia, sugiere a O'Higgins para encabezar este primer gobierno exitoso en Chile, porque ya antes había ocurrido otra experiencia que fue muy mala, fue un fracaso absoluto, y gracias a esto, gracias al apoyo de Chile que financió gran parte de la expedición, hay que reconocerlo también el apoyo que dio Inglaterra
a todo esto, sí. se pudo llegar por barco a Perú y lograr un objetivo que era absolutamente extraordinario y que antes nunca había podido ser concretado. Entonces, hubo un despliegue de inteligencia, de claridad de propósitos, y hubo una coordinación absoluta para levantar entre 1809 y hacia adelante a toda lo que sería Latinoamérica hoy en día en un mismo momento y bajo un mismo objetivo. Es decir, el imperio español se incendió por completo en este continente. Y ese cerebro, ese gran cerebro coordinador y orquestador de todo esto, fue hecho por la masonería. Mira vos, qué detalle. ¿Cómo? Decía, qué detalle. Claro, Exacto. fue coordinado por la masonería en una época donde las comunicaciones no eran como el día de hoy. Esto por correo electrónico no se coordinó ni por WhatsApp. O sea, justamente, Imagínate Daniel, que para provocar todo esto había que esperar meses para un intercambio por carta. Así es. Es decir, que acá, si no hubiera pasado esta coordinación perfecta, correcta, que funcionó como un cuerpo de ballet prácticamente, Sí. no se hubiera llegado nunca, porque una cosa es apagar un incendio localizado en alguna pequeña parte de un imperio tan grande, tan enorme como era el español. Pero acá no, acá se le prendió fuego a todo al mismo tiempo prácticamente. Exacto. justamente me permito hacerte una pequeña, ¿Cómo no? un pequeño paréntesis. Estos días pasados, bueno, con la conmemoración del pase de inmortalidad de Güemes, muy cerquita con Belgrano y también cerquita, ¿no?, cronológicamente dentro del mismo año de la Revolución de Mayo, nos gusta mucho acá poner en contexto, y una de las cosas que decíamos es que la hazaña militar obviamente es totalmente indudable, no hay ningún tipo de lugar a duda ni nada parecido. Fue aplastante realmente en algunos casos, pero a su vez la hazaña logística, lo que vos estabas diciendo, también veníamos hablando de esto, poniendo en contexto, sobre todo para la gente más joven, como bien vos decís, esto no había un correo electrónico, era todo a carta, con mensajero a caballo, que Exacto. tenía que cruzar todo el país, o sea, dimensionando sobre todo para las generaciones más nuevas lo que realmente fue y qué es lo que realmente se conmemora. Exacto. Y había también un desinterés enorme por parte del desprendimiento de los egos, Sí. en pos del objetivo a lograrse, porque si ves, acá hay una gran diferencia, y yo siempre la remarco, entre lo que fue Bolívar y lo que fue San Martín. Sí. Bolívar, y yo sé que con esto puedo causar controversia, era un conquistador. Cáusela. Era un libertador, pero era un conquistador al mismo tiempo. Exacto. En cambio, San Martín era un libertador y Sí. pretendía la conquista, pero solamente con el objetivo de garantizar la libertad conseguida. Sí. Y hay un hecho que es clave, un pequeño detalle. San Martín, le dicen, cuando él toma la ciudad de Limas, casi sin resistencia, por los españoles se retiran a la sierra para hacerse fuertes ahí, desde el punto de vista militar, le dicen, le ofrecen el gobierno, y él dice bajo el título que él quiera, y San Martín se declara protector del Perú. Cuando varios años después sucede lo mismo y llega Bolívar, ya una vez San Martín retirado de la guerra, del escenario, ¿sabes cómo se proclama Bolívar? ¿Cómo? Con un título muy romano, muy común en aquellos años, o por lo menos en la historia de Roma, dictador. ¿Qué título? Está todo dicho, ¿no? Sí. El que dicta. Por supuesto, después la palabra pasó a tener una connotación mucho más dura todavía. Exacto. Que la que conocemos hoy en día. Sí. Pero es el que dicta. Yo dicto acá y chao, se terminó el asunto. Por lo menos eso, es decir, la ultimísima palabra y la palabra que no puede ser cuestionada, es el dictador. En cambio, el protector viene a proteger
viene a dar y viene a ofrecerse él mismo en sacrificio para cumplir con el objetivo, que es la consolidación política de ese proceso. Exacto. Acá hay una diferencia enorme, astronómica desde el punto de vista de la personalidad, de la intimidad pensante de cada uno de los protagonistas, ¿no? Sí, exacto, y como vos decís, esto de dejar sus egos de lado y disponerse a luchar por la causa. Exacto, exacto. Por eso también la justificación del retiro de San Martín, sí, del escenario después de la entrevista de Guayaquil, si bien, bueno, ya nos fuimos un poco de la cantidad de años, ya estamos hablando de 1822, eso mismo, pero bueno, cuando la independencia fue en 1816, pero es un proceso que conviene meterlo todo en un paquete sí, completo para tener cierto, dimensión de contra qué se estaba luchando y a favor de qué se estaba luchando. Exacto, exacto. A la hora de enseñarlo en las aulas, he descubierto que es esa la manera justa, no hechos aislados, todos juntos, porque si no, no podemos comprender qué fue lo que sucedió paso por paso. Exacto, exacto. Y si esto le complementábamos con ideas a futuro de lo que se pensaba hacer con el gobierno de estas tierras, acá nos encontramos de que había un proceso realmente integral, que entre otras cosas, y esto fundamentado por Belgrano en una sesión secreta el día 6 de julio, 3 días antes de la declaratoria de la independencia, sí, fundamentó la necesidad de dotar a estas tierras, a las Provincias Unidas de Sudamérica, sí, como fue declarada la independencia definitivamente, con un rey. Pero no por una cuestión de que eran monarquistas acérrimos, sino que se daban cuenta de que se corría un peligro muy grande, que era la caída en la anarquía y la disolución de todo el imperio español en pequeñas fracciones, como realmente ocurrió. Sí. Pensaban que un rey sería aglutinante de las nacionalidades, de los intereses de los pueblos, y que podría mejor cumplir el propósito de mantener unificada toda el mando político de estas tierras bajo un solo personaje. Por eso él propone que sea un rey, que en algún momento se discutió que sea un rey europeo, pero que Belgrano, con el apoyo de San Martín, propuso en ese Congreso de Tucumán de 1816 que sea un rey inca. Sí. Esto no es un detalle menor, y se descubre quién era este personaje. No lo enseñan en la escuela primaria, no, pero te lo dejan ahí como una idea nada más. Exacto, exacto. Pero esta persona existió y se llamaba Juan Bautista Tupac Amaru, sí, hermanastro de José Gabriel, aquel que se levantó contra el Imperio Español en 1780, sí, es decir, 30 años antes de la Revolución de Mayo, y 36 antes de la Independencia. Este caudillo popular, descendiente de los incas, la casta reinante que fue desplazada del poder por los españoles en el siglo XVI, encarnó un proceso que estuvo a casi nada de ser triunfante también. Sí. Y la reivindicación de esta casta reinante era una señal clara, primero, hacia aquello que fue despojado del poder que ejercía al momento de la conquista española. Y segundo, una reivindicación directa a los pueblos originarios. Sí. Que esto no lo tiene presente prácticamente nadie. No, en absoluto. Y también esto que estás diciendo, Casita de Tucumán, porque cómo uno va incorporando estos saberes. Casita de Tucumán, San Martín y Belgrano. Claro. Como que no tuvieran nada que ver, pero por eso la importancia de escuchar a personas como vos, de que nos puedan nutrir de qué realmente fue lo que sucedió y cómo participaron estos actores tan importantes y que hoy en día no los tenemos en cuenta, pero lo que vos estás diciendo, San Martín, Belgrano, Belgrano estuvo en Tucumán, San Martín cómo lo hizo, cómo fue que
San Martín articulando la estrategia, ya era gobernador de Mendoza, articulando la estrategia con la Cuarta Pata, con Pueyrredón en Buenos Aires, y sabiendo del apoyo militar y la resistencia que estaba encarando Güemes en el norte. Por eso son las cuatro patas que son claves en todo esto. San Martín influenciando vía carta, imagínate los contratiempos y el tiempo que se perdió en todo esto, respaldando la iniciativa de Belgrano para que un inca sea el rey de las Provincias Unidas, pero con el objetivo siempre puesto en no descuidar la gobernación de Mendoza y el armado de un ejército que fue hecho prácticamente con lugareños nada más, con cuyanos, con un apoyo fuerte de Buenos Aires, pero que fue también muy retórico, porque mucha tropa de Buenos Aires no vino. Sí vino apoyo logístico, apoyo financiero, por decir una forma, pero no había tropa, o era muy poca la tropa. En toda esta parte del mundo era muy, vos si comparás el tamaño de los ejércitos de Napoleón con los ejércitos libertadores de Latinoamérica, es insignificante lo de los ejércitos americanos. ¿Por qué? Por las distancias, por la poca población que había en esta parte del mundo. San Martín organizó 4.000 soldados que equivalían a los 50.000 que podía mover Napoleón en ese momento para hacer cualquier cosa en Europa. Acá teníamos una realidad completamente distinta, y mover un cuerpo de 4.000 hombres o 6.000 hombres era realmente una hazaña de reclutamiento a base de convicción, no a base de levas forzadas que te obligaban a llevar a la gente a la guerra. ¿No? Exactamente, y sin duda los infernales de Güemes también. Exacto. Ese ejército, todo por convicción. Que los infernales fueron un puñado no se sabe qué cantidad, pero era una cantidad que si lo decís vos hoy decís, esto no existen. Parece irrisorio, totalmente. Claro, pero eran un puñado con una gran movilidad, una gran convicción y el deseo, la voluntad de que estaban peleando por su tierra, por su gente. El amor a su tierra, a su gente, qué importante. Claro, esto lo estamos viendo hoy, hoy en Europa, ¿no? En la guerra de Ucrania y Rusia. Sí. Cuando pensaban los rusos que iba a ser un desfile militar, prácticamente esto, se encontraron con que hay gente que está dispuesta a dar todo por defender su casa. Exacto. Su casa y su libertad, ¿no? Como dice la frase, ¿no? No hay que atacar a un hombre en su castillo, ¿no? Exacto. O por ahí más o menos era, no la tengo bien presente. No nos olvidemos también que esto, aparte que se hizo de la nada, como bien contás vos, también hay que poner en contexto, como siempre digo, las generaciones más nuevas, que también se hizo en secreto, porque mientras tanto había gente fiel a la corona española en los cargos más importantes en Buenos Aires, por ejemplo. Exacto. Sí, en absoluto secreto, por eso no hay registros de la actividad de la logia Lautaro, la actividad íntima me refiero, ¿no? Sí. Porque corría riesgo de vida, no iban a presentar un carnet de afiliado, ¿viste? Exacto. No, por supuesto. Entonces esto no hay documentación, no está sentado en ningún lado, por eso muchos se agarran de este acontecimiento para decir, no, San Martín no era masón, o la logia Lautaro no era masónica. Exacto. Sí era masónica, pero San Martín tenía hasta un nombre ficticio para ocultar su identidad en su labor masónica de la logia Lautaro, que era Inaco, que es un personaje de la mitología griega, si mal no recuerdo. Es decir, ni siquiera se atrevían a usar sus nombres reales porque les iba la vida en todo esto. Sin dudas, qué excelente lo que nos estás abriendo la mente a todos estos saberes que no se enseñan, no se hablan, pasan desapercibidos y que
y que son tan importantes como para hoy en día, como están las cuestiones, la situación en nuestro país, volver a hacer un miramiento hacia ellos y una reflexión y un llamado urgente a la reflexión de qué estamos haciendo como argentinos, a ver si nos compenetramos un poco de estos valores y aunque sea algo de lo que hicieron, los podemos replicar hoy en día. El amor a la patria, eso es. El respeto hacia las instituciones, que hoy en día se encuentra tan degradado todo. Acá por la patria no hace nadie nada. Sí. Y la patria está derrumbándose sobre sí misma. Exacto. Porque no hay personas con coraje y con actitud moral para defender algo que es una cuestión básica. Y la defensa primera, la más importante siempre, es la libertad. Exacto. En cambio hoy, en función de intereses sectoriales, en función de especulación económica incluso, se deja de lado todo y la patria se licúa en un concepto que es absolutamente abstracto. Exacto. En aquellos años primero estaba la patria, estaba la libertad y después estaba la seguridad personal y hasta familiar, ¿no? Porque esta gente resignó absolutamente todo y resignó incluso en algunos casos hasta su riqueza. Como en el caso de Belgrano. Sí, exactamente. Y Belgrano, ya que lo nombraste, Belgrano estuvo presente en Tucumán. Sí. ¿Qué venía sucediendo? Se declaraba en este Congreso General Constituyente, que en realidad lo enseñamos como que si fue un día, 9 de julio, pero en realidad inició en marzo de 1816, 24 de marzo. Y continuó su trabajo en Buenos Aires hasta, si no me equivoco, 1819. Sí. Fueron varios años que para esa época estar con un mismo proyecto y un mismo cuerpo ejecutivo, como en este caso el Congreso de Tucumán, durante 3 años, era también una hazaña. Significaba que había estabilidad, o por lo menos no estabilidad, sustento político que lo apoyaba. Exacto. Por eso pudieron continuar con la labor y hacer una labor que fue la base, la semilla de lo que después fue la República Argentina. Sin este paso fundamental, que podríamos decir arranca con la asamblea del año 13, no se hubiera llegado nunca a ningún lado. Y cierta coherencia le dio que la firmeza de la conducción política y militar que estaba encabezada por las aspiraciones de la logia Lautaro. De 1813 al 1920 hubo coherencia política en todo esto. Más allá de avatares distintos, se logró el objetivo y la consolidación de algo que nunca más estuvo en peligro de ser hackeado por un retorno español que lo tenían en mente. Por supuesto que el rey Fernando VII y todo eso quería volver a reconquistar América, pero que no lo pudieron concretar nunca, porque además la masonería plantó en la propia España la semilla de la libertad. También, y ahí con la Constitución de Cádiz, con aquel movimiento orquestado también perfectamente por la masonería. Es decir, le llevaron el incendio adentro de su casa. Exacto. ¿Estaríamos hablando de todo el movimiento que fue el iluminismo, Daniel? Te pregunto. Exacto, sí, con el sustento filosófico. Las revoluciones y los procesos empiezan por la cabeza, no empiezan con un arma en la mano. Si vos lo empezás con un arma en la mano, caes en el caos absoluto, pero en algo completamente un despropósito, ¿no? Lo tenés que hacer con ideas claras. Después, si usás o no el arma, es otra historia. Eso es una elección que haces dadas las circunstancias. Pero si no tenés ideas claras, y estas estaban sustentadas por libres pensadores, filósofos impresionantes del siglo XVIII, del siglo XVII, incluso, que le dieron sustento a todas estas ideas y que fueron las mismas que propiciaron desde el proceso de la Revolución Norteamericana, con la independencia de los Estados Unidos y la creación de la Primera República, un experimento loquísimo y que no había sido nunca exitoso en ninguna parte,
la república con la división de poderes tal cual la conocemos hoy en día. No se puede ni comparar con la república que existió 2000 años antes en Europa. La gran suerte que tuvo ese proceso, que había un océano de por medio y que el absolutismo europeo no pudo reconquistar las tierras que habían osado levantarse por el principio de la libertad en la otra parte del mundo, en América. Continúa la Revolución Francesa, donde ahí sí se le fueron a las barbas todos contra Francia, y ahí surge el fenómeno Napoleón, porque no podían darse el lujo de que un experimento republicano triunfe en el corazón de Europa. Exacto. Y ahí empezó el gran descalabro de lo que significaron de 1789 a 1815, la derrota definitiva de Napoleón, y que cambió por siempre el curso de la humanidad. Eso fue parte también del accionar de la masonería, que coordinó todas esas acciones perfectamente bien a escala mundial, o por lo menos del mundo nuestro, el mundo occidental. Mundo occidental, exactamente, nada más peligroso que un libre pensador. Exacto, y nada más peligroso que un libro, en definitiva. También. Bueno, para contextualizar un poquito a la audiencia, sobre todo, como siempre digo, las generaciones más nuevas, porque yo escuché el nombre de iluminismo recién cuando inicié una carrera terciaria, ¿no? Claro. Antes no lo había escuchado nunca. Tiene como puntos básicos, bueno, que el pueblo es el soberano, el liberalismo económico, la división de poderes característico de la república, o de la forma de república, la igualdad ante la ley y sobre todo el poder de la razón, ¿no? Por sobre otros poderes. Exacto. Y bueno, leíamos estos días, como comentaba antes de iniciar la entrevista contigo, Daniel, que el segundo párrafo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos habla de los 3 derechos inalienables, entre otros, ¿no? Sobre todo, bueno, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Yo creo que ahí se puede resumir todo lo que se desprende después, como lo que estamos hablando hoy, por lo que nos hemos comunicado contigo. Sí, y ¿sabés lo que me da bronca también de todo esto? Que muchos, cuando vos hablás de esto abiertamente, cuando colocás a un libertador como Washington en la escala y al nivel, porque así también lo consideraban en el siglo XIX, al nivel de Bolívar y de San Martín, dice, vos estás entregado al imperialismo. Muchachos, hablemos claro, en 1776, en 1800, no existía el imperialismo yanqui. Exacto. Era una nación pobre de agricultores que estaba tratando de sobrevivir como pudiera y con principios muy claros y aspiraciones de grandeza enormes que lograron constituir lo que después fue el imperio yanqui, por decir de alguna forma. Claro, hablamos de 13 colonias apenas de todo lo que se conoce hoy de Estados Unidos y de un movimiento que fue el primero, o uno de los primeros, no quiero equivocarme, y a su vez fue inspirador, puntapié para todo lo que fue la movida independentista en el continente completo. Exacto. Claro, y acá hay otra cuestión, por eso yo muchas veces voy contra los revisionistas históricos, dicen, no, porque San Martín y todos esos pros eran a sueldo mercenarios de los ingleses. No, muchachos, esto es así, el mundo es así, y hoy lo estamos viendo con el ejemplo de Ucrania. Cuando hay un conflicto regional, se meten gente de otros puntos del planeta que incluso no tienen nada que ver con esa región. ¿Cuál era el problema acá? ¿Quién era el enemigo natural de España en Europa? Los ingleses. ¿Y quién podía beneficiarnos a nosotros con alguna apoyatura, que la hubo, real, concreta, y fue muy importante, porque eran enemigos de España, los ingleses? Es decir, acá había una simbiosis de intereses que confluían, y el dicho el enemigo de mi enemigo es mi amigo, es absolutamente real. Hoy lo estás viendo en Ucrania, ayer lo viste en otras partes, en otros conflictos bélicos del mundo, y es así. Y los yanquis fueron y se metieron en Afganistán y en Irak y en qué sé yo dónde,
defendiendo sus intereses, en Claro. definitiva. Ujú. Ojo, no los estoy justificando, No, no, pero sí, bien. tampoco acá San Martín termina siendo ni un traidor al servicio de Inglaterra, ni Mariano Moreno tampoco lo era, porque también se lo mete en esa misma bolsa, y se lo señala con el dedo en forma acusadora. Sí. No, era parte de un contexto y una realidad política. Exacto. Y no podés dejar de lado todo eso. Exacto. No podés dejar de lado que Francia se había constituido en un imperio. La Revolución Francesa terminó en un imperio con la cabeza de Napoleón, ¿no? Es decir, fue una involución política desde ese punto de vista visto, pero es innegable, y Francia se metió con España y se metió con todo el mundo, tratando de pelear por sus propios intereses, primero por sobrevivir y después por la conquista misma. Exacto. Entonces esto no se puede negar, y no podés medir con parámetros y con ideologías que crecieron, que fueron inventadas mucho después Sí. de todo esto, a mediados del siglo XIX para acá, digamos. Sí. No podés medir con esa vara lo que pasó a principios del siglo XIX. Exacto, y también el hecho, como decíamos, de no contextualizar cuando enseñamos o estudiamos historia, de no contextualizar. Así que por eso, Daniel, hoy te quisimos tener presente en este programa, en este micro, para que nos expliques esta parte de la historia de nuestra nación, pero desde este abanico tan amplio, como vos dijiste, desde esta bolsa tan grande que fueron todos estos hechos que no fueron aislados, que no sucedieron aislados y que fueron dentro de un contexto puntual. Exacto. Eso que se necesita tanto ahora, entender los contextos. Y que, te soy sincera, desde las aulas no los enseñamos tan así. Así que... Claro, exacto. Bueno, ojalá sirva esto para llevar un poco más de luz Sí, sin a dudas. todas estas partes que tiene muchos, por Sí, desgracia, muchos vértices. Exacto, pero sin dudas poder dejar en claro que a veces no todo fue como uno lo pensó, o que sucedió así nomás, como vos dijiste, desde las logias masónicas, cómo se fueron gestando todas estas ideas y cómo luchaban estos integrantes y estas personas por los ideales. Exacto. Sobre Y todo. dejaron todo, se arruinaron dejaron económicamente, todo. Sí, dejaron sí. a su familia, fue Sí. un fracaso su vida personal. Sí, Belgrano sin duda lo demuestra con lo poquito Yo creo que es el podemos mejor saber. ejemplo justamente Sí. del Belgrano, que termina pagándole al médico en su lecho de muerte con un reloj. Sí, haber dejado a sus Exacto. hijos. Y su lápida era un mármol de un mueble de la cocina de Sí, su casa. De su casa. Exactamente. Cuando había sido un dandy durante toda su vida. Así es. Pero lo pagó, y lo pagó con Sí. gusto. Sí, sin duda. Lo pagó convencido de que era lo correcto. Sin Y duda. hoy Belgrano es Belgrano, y a otros crápulas que se creen que pueden llegar a los talones de Belgrano, debería darle vergüenza ajena, ¿no? Exacto. Pero Pero eso sí. otros crápulas que se consideran los salvadores de la República o los grandes conquistadores de leyes sociales, o lo que Sí. vos Sí, sí. quieras, o Sí, revolucionarios como queramos económicos, llamarlos. Así es. por favor, no Sí. tienen ni derecho de pararse al lado de la sombra del De lo general que es. Belgrano de San Martín. Exactamente. Daniel, un gusto enorme. Ha sido un placer poder llevar una luz de sabiduría tan grande a través de este dial a esta ciudad de Chajarí, y poder tenerte hoy acá para nosotros es impresionante. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y No, quedo a disposición. a disposición. Muchas gracias, pero no me quiero despedir, Daniel, Sí. porque para quien quiera saber un poco más, leerte, me gustaría que compartas tus redes, cómo buscarte, que sé que estás en las redes, cómo buscarte, si es que querés compartirnos Sí. esto. Bueno, fundamentalmente mi blog es una página www.danieleugenio.pena.blogspot.com, y mi principal red social es Facebook, que es Daniel Pena DP. Ahí me pueden encontrar
perfectamente. Perfecto. Y para quienes viajan a Buenos Aires y ahora que se vienen vacaciones de invierno, también sabemos, también sé de primera mano tus recorridos históricos por Ciudad de Buenos Aires, por Microcentro, estos lugares tan emblemáticos, Plaza de Mayo, Catedral, Cementerio de Recoleta. También, ya que estamos, vamos a hacer un poco de publicidad, ¿por qué no? Gracias. Si me lo permitís. Pero para quien esté en Buenos Aires, ¿cuándo tenés planeado ya cuándo será el próximo? Las próximas dos salidas son el 13 y el, el 16 y el 23 de julio. Perfecto. Con la visita temática relacionada con la masonería y la huella que deja la masonería en el trazado urbano de la ciudad de Buenos Aires. Esto es a partir de las 15:30 con punto de encuentro en la Catedral Metropolitana. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Recorridos interesantísimos, doy fe de ello. Gracias. Para quien estuvo muchas veces en Plaza de Mayo mirando a la Catedral de Buenos Aires y decir, ¿y esto por qué es así? Daniel Pena nos tiene mucho para contar acerca de muchas esto. gracias, Paula. No, de nada, muchísimas gracias. Yo también quiero agradecerte, Daniel. Querido Daniel. Nos conocimos en Concepción del Uruguay y escuchaba muy atentamente la charla que le dabas al grupo de gente que se aglutinó ahí alrededor de tu escritorio y la verdad que es un placer poder tenerte aquí en el micro de la Seño Paula, donde decimos que hablar de educación nunca está de más. Y por supuesto aquí en nuestro programa, la verdad que es un lujo y un honor. Muchas gracias a ustedes y bueno, a entera disposición. Gracias, buena jornada. Muchísimas gracias, Daniel, que tengas muy buenos días. Igualmente, gracias por todo. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Otro para usted. Bueno, así pasaba Daniel Pena, entonces, desde la ciudad de Buenos Aires, con toda esta data, digamos, acerca de nuestra independencia, contextualizando, brindando muchos datos, poniendo en órbita, ¿no? Todo lo que fue esa hazaña que, como bien veníamos diciendo, incluso desde lo logístico. Exactamente, aportando un poco de luz a esto y ojalá que también haya generado un poco de curiosidad en nuestra audiencia para que se sientan interesados a saber y explorar un poco más. No ha sido un simplemente 9 de julio de 1816, ha sido mucho más que eso, muchos años. Señor, hoy en vez de un micro fue un ómnibus. Sí, un micrón, usted lo dio a llamar una vez que tuvimos algo similar, un micrón, pero ella se transformó en un ómnibus de larga distancia. Tenemos visitas de lujo así, ya sea presencial o por teléfono, la verdad que hay que aprovechar. Justamente este programa, bueno, ya lo decimos siempre, es el espacio radial de la Dirección de Cultura y qué mejor que en vez de un micro hacer un ómnibus de larga distancia. Sí, así es. Para compartir con la audiencia tanto conocimiento y tanta puesta en contexto que tanta falta hace y tan bien viene para toda la población. Sí, y tanta información verás. ¿Algo para agregar, señor? Muchas gracias por todo. Creo que ya nada más. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y desearles que tengan un excelente día. Muchas gracias, lo mismo para vos y bueno, cuando guste ya. Exactamente, la semana que viene me despido, un beso grande a toda la audiencia, que tengan un hermoso día y me despido hasta la semana que viene. Vamos al acto el sábado. Vamos al acto el sábado, por supuesto. Exactamente. Muchas gracias, señor Paula. Gracias a ustedes. Hablar de educación nunca está de más. La Seño Paula.